Hola amigos de La Voz Ciudadana en un espacio con la verdad. Hoy vamos a hablar como un ciudadano común, un ciudadano formado en el derecho, en las ciencias políticas, con derecho a opinar, dado que las coberturas periodísticas no cubren otros tipos de opiniones que no sea el del lineamiento único que ellos están configurando en estos momentos a través de todos los medios de prensa. Y nosotros vamos a hablar como independiente político, apoyado en la fe de la ciencia del bien, porque la fe apoya la razón y la razón ve objetivamente lo que es una realidad. Vamos a tocar hoy lo que está de boga, el PGM, Pacto Global Migratorio. A raíz de ciertas declaraciones que ha dado el Papa Francisco, se están tejiendo una serie de controversias, contradicciones e interpretaciones, algunas veces malintencionadas, otras veces es con un propósito de quedar bien, sin ir con la profundidad del tema. Y es lo que representa esto, el nuevo orden mundial con el Pacto Global sobre Migración. Nosotros sabemos, a raíz de tantas charlas que hemos dado sobre el nuevo orden mundial, que hay élites millonarias que viene estableciendo esa idea de hacer un proyecto político religioso en todas las naciones, despedazando las identidades de las naciones, despedazando la soberanía de las naciones y despedazando sobre todo la cultura nacional y en este caso nuestro, la peruanidad nuestra. Acaba de firmar este gobierno de PPK Vizcarra, porque pareciera que PPK siguiera con Fernando Zavala, dirigiendo todos los destinos del país como si no hubiese sido censurado por el Congreso PPK. Y Vizcarra simplemente es el mejor instrumento para esta élite global dirigido por el cerebro de George Soros, a fin de que todas las naciones puedan tener un mismo lineamiento, una misma idea, una misma opinión, un mismo pensamiento y una misma religión. Por eso es que este pacto migratorio hay que verlo desde varias aristas. Cuando el Papa está hablando sobre lo que apoya este proyecto migratorio, simplemente se está refiriendo desde su perspectiva de la persona humana, de la dignidad humana, y mucho más conceptuado en el sentido de los refugiados, en el sentido de los perseguidos. Y eso es lo que es la perspectiva cristiana, porque él condiciona que exista responsabilidad, que exista solidaridad y que exista compasión. Y esos son los valores cristianos. Principalmente nosotros recordamos todo lo que es ama a tu prójimo. Muy bien. Pues el prójimo, en nuestro caso, siempre va a ser la caridad prioritaria en la familia. En relación a nuestra patria, siempre van a ser los miembros que conforman la patria en este caso, de esta nación, la nación peruana, corresponde a los peruanos. La caridad empieza por casa, en todos lados. Y esto no es contradictorio con la perspectiva que ha señalado el Papa Francisco. Entonces, aclarando ese punto que no tiene nada que ver con los efectos y las consecuencias que produce el nuevo orden mundial a través de haber hecho firmar a casi todas las naciones, con excepción de 30 países, este pacto migratorio
global. Por eso nosotros vamos a establecer cuáles son las consecuencias que hay detrás de este pacto de migración global. Y en primer lugar, tenemos que decir que el nuevo orden mundial, a través de esta élite millonaria, comienza a actuar a espaldas del pueblo, de los profesionales, de la clase media, de la sociedad civil, que van siendo desplazadas poco a poco. Recordamos cómo en el tiempo de PPK y con su antecesor Ollanta Humala, ya se habían establecido algunas pautas de ir direccionando el pensamiento único del nuevo orden mundial. Recuerden ustedes que después se estableció el aborto terapéutico y no se consultó a los médicos. Posteriormente se establece la ideología de género y tampoco se consulta a los padres de familia. Hoy nos tratan de imponer este pacto migratorio global a espaldas también del pueblo, a espaldas de la ciudadanía, porque nadie ha sido consultado, menos el Parlamento o el Congreso. Les guste o no les guste, nuestra Constitución establece que tiene que aprobar este marco, que por un lado dice que no es vinculante jurídicamente. Sin embargo, sabemos nosotros, los que conocemos el derecho, que al constituirse como un tratado o como una especie de convenio internacional por la participación y la aprobación de muchos países, pues tiene que ser ratificado por el Congreso. De lo contrario, habrá que hacer como lo están haciendo el presidente de Brasil, que en su momento se va a retirar de este pacto y no va a pasar nada, porque ya hemos tenido nosotros retiros con lo de las 200 millas. Nosotros seguimos con esa teoría, se establecieron por convenios internacionales las 12 millas y no lo tomamos en cuenta y no pasa nada. Así debe ser con este pacto migratorio global. ¿Por qué? Porque tiene propósitos y tiene consecuencias muy desagradables y muy agraviantes para el Estado peruano, para la nación peruana y para todos los miembros, para su pueblo, para su identidad y su élite. Nosotros consideramos otro aspecto que aquí hemos anotado. Primero, que ya tenemos la experiencia que se va suscitando una mecha encendida entre los oriundos de un país con los migrantes. Dicho sea de paso, siempre ha existido el concepto de inmigrantes, de refugiados, pero la migración es distinta. La migración no es impuesta. Los otros obedecen, los otros casos, a motivaciones que se dan por persecuciones, porque hay una opinión que les está separando de su libertad de expresión y por eso es que tienen que refugiarse en otras ciudades. Son condiciones totalmente distintas, en la cual obviamente los derechos humanos es respetar a la persona humana, su dignidad, y respetar también a la nación, su soberanía jurídica. Y aquí hay algo muy importante. Los generales en Francia lo han parado el presidente Macron justamente por haber apoyado este pacto. En otras palabras, le están diciendo: usted es un traidor a la patria, cosa que también podemos decirlo nosotros acá en el Perú. ¿Para qué vamos a tener nosotros fuerzas policiales, fuerzas armadas, si las fronteras van a estar abiertas? ¿Y por qué van a estar abiertas? Porque el propósito como proyecto político y religioso que es el nuevo orden mundial, a través de este pensamiento único, donde la mejor manera de llegar a destruir
completamente a despedazar a una nación es abrir las fronteras. ¿Para qué? Para que se mezcle tu identidad, para que las etnias y los pobres que no, ni siquiera son atendidos aquí en su propia nación, van a quedar presupuestariamente en un caos económico en donde el pacto indica que no pueden discriminar, que tienen que darle atención a los migrantes. No interesa si es legal o ilegal, es otro despropósito de este pacto. Entonces, considerar estos aspectos es muy importante para los propios congresistas que van a tener que ratificar o rechazar este pacto. Este pacto, entre otras cosas, ¿qué es lo que encierra? Si en su contenido dice que no podemos discriminarlos, que no podemos opinar en contrario porque afectaría a nosotros nuestra libertad de expresión, dado que seremos denunciados, seremos condenados y todos esos aspectos para priorizar una necesidad de aquellos migrantes por encima de las necesidades que tienen los pueblos de cada nación y que están amparados por su propia constitución y por su soberanía jurídica. De tal manera que los migrantes no van a tener doble privilegio. Una como persona humana, como dignidad humana, como derecho de todos nosotros a tener libertades y no restringirlas, no perseguirlas, no maniatarlas. En eso estamos de acuerdo. Pero hay naciones que revisten realidades diferentes. Los países desarrollados se oponen precisamente porque le traen una afectación tremenda, dado que van a perder sus identidades como ya se está perdiendo en toda Europa. Y desde el punto de vista religioso, los musulmanes están invadiendo toda Europa. La identidad la están perdiendo. Por cada 5 franceses hay ya un musulmán. Le hacen el control de la natalidad y los musulmanes tienen 7 u 8 hijos. Entonces, si vamos a abrir las fronteras para mezclar aquellos pensamientos que impone esta élite mundial con este pacto migratorio global, no tendría razón de existencia que exista pues constituciones, que exista fronteras, hitos, separaciones, limitaciones jurídicas que están establecidas incluso hasta por convenios internacionales. Entonces acá no se trata de que se está discriminando, nada. Aquí lo que se trata es de que ¿quién va a sostener la llegada de mucha más gente, tal como estamos pasando en estos momentos el pueblo peruano, con la venida de 600.000 venezolanos, que con este pacto se van a multiplicar? Y va a traer incluso consecuencias específicas, porque estos tienen que vivir aquí, en nuestro medio, tienen que tener un lugar donde habitar, donde dormir. Y después, cuando venga la avalancha, ahí van a meter en el lugar que han alquilado a 6, 7, 8, 9, 10 migrantes. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Quién va a costear todo esto? ¿Lo va a costear el Estado? ¿Lo van a costear estos mega ricos? No, lo va a costar tu ciudadano. Yo lo voy a costear y todos nosotros, el pueblo va a costear todo esto. Entonces, ¿es razonable este pacto migratorio global que estamos hablando? Lógicamente, no tiene ninguna razón para que sea ratificado por nuestro Congreso. Que no lo ratifique es un sentir de la población. ¿Por qué no pusieron a referéndum esta situación? ¿Por qué lo hicieron a espaldas? ¿Por qué no consideraron realmente qué hay detrás de todo esto? Simplemente una agenda internacional. Y esa agenda internacional
Su mejor alumno es Vizcarra en esos momentos. A él le dan todo para que lea, para que haga, para que repita como loro todo lo que se le está presentando. ¿Quién está detrás de todo esto? Ya sabemos, ya lo han dicho en el CADE. Incluso, si es que no levantan la voz, los trabajadores también a espalda ya hubiesen reducido las vacaciones, ya hubiesen afectado las CTS, ya hubiesen estado hablando de competitividad, que es lo único que están buscando a través de estas fronteras abiertas, abaratar la mano de obra. ¿Por qué? Porque aquí es verdad, ¿quiénes son los que se aprovechan de todo esto? De la situación de los venezolanos, ¿quiénes se están aprovechando? ¿No son los malos empresarios? Esos malos empresarios que no pagan lo que debe ser y desplazan al ciudadano peruano, al trabajador peruano, porque pagan menos, porque reciben menos y porque ellos no tienen dónde acudir, dado que están muchas veces en un trabajo informal, porque no lo incluyen ni en planillas, no lo incluyen con derechos sociales ni nada por el estilo. Entonces están reduciendo sus costos. A eso apunta no solamente la invasión y la mezcla de las identidades, cultura, etnias, sino también creencias, no solo ideas, también creencias. Y sobre todo, van a abaratar la mano de obra como quieren. ¿Quién se ha opuesto a todo esto? ¿No es China? ¿Estados Unidos? Los grandes países desarrollados se oponen. Y somos nosotros lo que vamos a aceptar en Sudamérica. Chile no ha dicho no. Por lo menos hay dos dedos de frente para darse cuenta que no se puede perjudicar a un país que está en vía de desarrollo, que sufre mucho por la indiferencia de los gobernantes, por todo lo que existe aquí en el país y no se puede atender. Desnutrición, abandono a los pobres, contaminación, anemia, marginaciones en la economía, los ciudadanos de pie que quisieran tener una economía de bolsillo estable. Hay un olvido tremendo y se está haciendo toda esta agenda internacional, como ya les dije anteriormente, a espaldas de la ciudadanía, a espaldas de los profesionales, a espaldas del pueblo. Esa es la imposición de esa agenda internacional en la cual el principal ejecutor, George Soros, que ya le queda pocos años de vida, está tratando de acelerar esta agenda internacional para que la ONU, su instrumento principal, aplique en todas las naciones esta terrible, cruel afectación a los pueblos de este proyecto político, religioso, nuevo orden mundial, que hoy comprende precisamente lo que todo el mundo está hablando en estos momentos, y es más fácil, recuerden así, la PGM. Terminamos nosotros exhortando al gobierno, alertando a la ciudadanía y sobre todo llamando a un Congreso vigilante para que no se ratifique este pacto de migración global o pacto global migratorio. El rechazo de todos nosotros, el sentir del pueblo, la voz ciudadana independiente, que somos 6 millones ratificados en este referéndum en proporción a la anterior elección, que no estamos con este sistema político corrupto que manejan los gobernantes de turno. Muchas gracias y será hasta la próxima.